Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Me encuentro, como siempre, maravillosamente acompañado por Isabel Revuelta. ¿Cómo estás? Y por Alejandro Rosas. Estamos en el aula magna del Instituto Cultural Helénico, al cual agradecemos inmensamente por las facilidades que nos han prestado. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Pedro Infante. El ídolo del pueblo, así se hizo llamar, en un mes de abril, pero de 1957, muere trágicamente con solamente 39 años, con más de 350 canciones grabadas, más de 61 películas en las que participó, uno de los artistas más emblemáticos, al grado que muchísimas personas todavía cuando yo era joven aseguraban que Pedro Infante no ha muerto, porque no podía. ¿Sabes qué? Todo murió, vive del corazón de todos los mexicanos. Eso sí. Oye, pero muere el 15 de abril, ¿no? 15 de abril de... Exacto. Del 57. El 57. Mi mamá recordaba que ese día se metió al cine y al salir en la de Últimas Noticias, todo el mundo ya estaba hablando en la calle de se murió Pedro Infante, se mató Pedro Infante en un accidente aéreo. Sí. Ella, fíjate, es de sus recuerdos que siempre nos decía. Era muy fanático de la aviación. Tenía más de 3,000 horas de vuelo. Ya había tenido 2 accidentes. Uno de ellos que le hizo una cicatriz en la barbilla y otro que le tuvieron que implantar una placa de platino. Qué bueno. Se decía que por eso lo habían reconocido el cuerpo y que por eso era falso lo de que seguía vivo y que se había ido a refugiar y a esconder para alejarse de la vida mundana. Y lo mismo decían de Elvis Presley, porque claro, son tan grandes esos ídolos y son tan queridos que la gente se niega a creer en su muerte. El accidente lo tiene en Mérida, Yucatán. Mueren 3 personas que iban en la avioneta y yendo a eso. Y él piloteaba, sí. Piloteando. Sí. Y 2 mujeres que estaban vendiendo la ropa en el patio de su casa. 5 personas murieron ese 15 de abril en Mérida, Yucatán. Nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1917, 39 años antes. ¿No es ídolo de Guamúchil? Sí, porque se van a vivir a Guamúchil y él se vuelve carpintero, el carpinterito de Guamúchil lo llamaba. Y es ahí donde empieza a acercarse a las estaciones de radio para cantar. Y muy pronto, bueno, tenía un enorme carisma, una voz maravillosa y una gracia. Yo siempre digo que Pedro Infante solamente interpretó un papel en toda su vida, que es el de Pedro Infante. Estoy de acuerdo contigo. Por supuesto. Siempre estaba él. Hacía de Pedro Infante. Sí. Es más, me llama la atención como espectadora que le hayan dado el premio El Oso de Berlín. Pues, el Oso de Oro. Pero de verdad a mí me costó muchísimo trabajo verlo como Tizoc, porque yo lo veo como Pedro Infante. Es que sí, eso pasa con ciertas grandes estrellas que se quedan en el papel de sí mismas, ¿no? María Félix es otro caso. Es otro caso. Muy parecido, muy parecido. Oye, y su padre era músico, tuvieron 15 hijos, de los cuales solo sobreviven 9. Era director de una orquesta. Y cuando se da cuenta Pedro que hereda, digamos, el talento de su padre, construye, siendo carpintero, su primera guitarra. Eso es algo muy, muy lindo. Y empieza a cantar y con la novia de juventud, María Luisa León, deciden probar suerte. Primero regresan a Mazatlán y después de Mazatlán en la Ciudad de México. Y es donde ya se casan. Y después será un tema personal difícil para él, puesto que quería divorciarse de ese primer matrimonio de juventud y siempre fue algo dificilísimo. Al final lo logra. En 1953 se casa con la actriz Irma Dorates. Pero antes había tenido un enorme romance con Lupita Torrentera, otra gran actriz. Efectivamente. Acuérdate que también se cuenta que uno de sus grandes amores imposibles fue Blanca Estela Pavón, que es su coprotagonista en la de Nosotros los Pobres. Así es. Y que no sé si ya en la segunda de Ustedes los Ricos ya no sale porque había muerto también en un accidente aéreo. Así es. Súper joven. Así es. Como él era casado, ella no le acepta el galanteo. Yo siempre creo que esa película se llama Amorcito Corazón y no, se llama... No. Pero es que la canción de Manuel Esperón es
imborrable. Es Ismael Rodríguez el que lo descubre porque ya había sido extra en un par de películas, etcétera, etcétera. Su primera película, y esa es maravillosa. Además, escucharlo cantar junto a Antonio Badú, porque el protagonista es Antonio Badú, es La Feria de las Flores. Y es como, ellos son como chinacos. Sí. Es una historia de aventura. Chinacos juaristas. Sí, más o menos de esa época. Y es muy padre ese dueto que se echan los dos, pero él, además, es un Pedro Infante que yo creo que no es Pedro Infante. Es decir, no interpreta al Pedro Infante de siempre, sino es sin bigote, como muy, muy modesto dentro de la película, pues porque apenas estaba iniciando. Claro. Y a mí me gusta mucho esa película. Se vuelve muy rápidamente un ídolo y es gracias al gran director de cine Ismael Rodríguez que hace esta trilogía que ya lo catapulta a la fama a niveles insospechados. Estamos hablando de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Son estas tres películas las que hacen que la gente se vuelque, que haya colas inmensas en los cines para verlo. Y en sus presentaciones, seguía haciendo presentaciones en la XCW y en las caravanas estas de artistas que se hacían por toda la República Mexicana. Yo no sé si fueron primero que esa trilogía, la de Los Tres García y Vuelven los García, o incluso también, y eso hay que verlo... Creo que fue antes la de Los Tres García. Y luego también está la de Los Tipos de Cuidado con Jorge Negrete. Esas ya es posteriores de la... Esa es posterior. Yo creo que todas son muy pegadas, ¿sí? O sea... Sí, fue meteórica su carrera. Pero además, cuando ya se conocen bien Pedro Infante y Jorge Negrete, pues desde luego había una especie de pique. Se llevaban bien y todo, y además en Dos Tipos de Cuidado creo que la química entre ellos es maravillosa, verdaderamente es... Además, qué argumentos, qué diálogos, realmente eran guiones muy bien pensados. Toda la manera en cómo se va desarrollando el asunto de la enfermedad de Jorge Negrete para no casarse con quien se había comprometido, etcétera, es maravillosa. Pero había una rivalidad porque pues, obviamente la voz de Pedro Infante era como más popular. Más natural. Más natural. Y Jorge Negrete había sido un tenor, o sea, realmente había... Más educada. No, y había estudiado en la Academia de Música, no era nada más así de echar el chorro. Entonces, en un momento dado, Pedro Infante le dice a Manuel Esperón, oye, pues es que a mí me gustaría cantar como Jorge Negrete. Le dice, no, mira, Jorge Negrete puede estar en la planta baja de un edificio y llevar la serenata a una mujer que esté en el 7º piso sin ningún problema. Pero tu voz es para que cantes en la planta baja a la mujer que vive en el 1er piso, pero te acerques a ella a cantarle al oído. Y caer redondo. Y vas a caer redondo. Qué bonito. Y a ver, sí, Los Tres García es el 47, Vuelven los García del 47 y Nosotros los Pobres del 47. Ese año hizo 6 películas. Oye, pero además esta carrera meteórica en el cine que lo vuelve un ídolo fue muy bien, compaginada con otra cosa que lo catapulta a la fama, que fue que un muy joven, pues Alfredo Jiménez, que también provenía no de la academia musical, ni mucho menos, sino por oído y por el sentimiento de ese pueblo mexicano que ya tenía cosas que expresar, y se vuelven una mancuerna inseparable. Entonces, éxitos, empiezan las dos carreras a catapultarse simultáneamente, y eso hace que, por un lado, sea un ídolo en la radio, la gente iba... Todo el tiempo estaba escuchando la radio, estamos hablando antes de la televisión, era un ídolo en el radio, y luego lo ibas a ver al cine. Con todos estos son grandes nombres que empezaron a salir de la nada. Claro, pero yo creo que realmente el éxito musical de él tiene que ver más con Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, porque las de José Alfredo las empezaron a cantar todos. Entonces tenías igual a Javier Solís, igual a Pedro Infante, igual. Y en cambio, por ejemplo, hay dos canciones que son las características, bueno, tú lo acabas de demostrar, las características de Pedro Infante. Amorcito Corazón, que es el tema, digamos, de Nosotros los Pobres, cuando le canta a la chorreada, que es Blanca Estela Pavón, y el chiflido, y él en la carpintería y todo eso. Y la otra es Mi Cariñito, cariño que Dios me ha dado, que además se la canta la abuela de Los Tres García. Luego la escena así donde se te parte el corazón, porque está echado frente a la tumba, en la segunda parte, cuando matan a la abuela, y llueve del panteón y todo eso, y cuando la van a sepultar, están cantando
los otros dos que no cantaban, que eran Víctor Manuel Mendoza y Abel Salazar, y él que sí cantaba, pero se oye el cómo va bajando el ataúd, y ellos cantando y todo el mundo ahí llorando y las campanas. Es una escena así. Pero son las dos canciones con que se le identificaba casi siempre a Pedro Infante. Claro. Sí. De la mano de Manuel Esperón y Cortázar. Claro, y esta parte ranchera, que no es tan común como la conocemos ahora, pues se nos hace ya muy familiar con otras voces, como Solís y así. Eso era nuevo en la radio, era nuevo en ese cine de las rancheras y en ese cine de la época de oro, que no nada más se quedó ahí, evidentemente. Se va a otra parte muy importante que reflejaba esa sociedad que emerge en las ciudades. Digamos, la medianía urbana, las dificultades urbanas de la gente que vivía en las vecindades, la gente, la tostada, la guayaba. Pero ahí era la miseria, Claro. porque todos son pobres, Todos sufren. pero es un pueblo pobre, Pero son sufrido, buenos. pero son buenos. La El pueblo ecología de la bueno, miseria, claro. Es una parte y además un discurso de ese México de ese siglo XX mediados que pegó durísimo. Y entonces no aceptabas a un Pedro Infante o a una María Félix porque no provenían de esa narrativa del pueblo sufrido o del ranchero o del carpintero que cómo sufre. Una escena desgarradora que yo tengo de verdad grabada en el corazón. Torito. Torito, cómo le llora Al hijo muerto, quemado. Quemado. Sí. Es una cosa Pero fíjate, brutal. según yo, esa parte que usted lo acaba de decir, Torito. Pepe el Toro. No, ya sé. No. Es en la 1 y la 2. Pepe Toro es la Es la 3. tres. Cuando ya no está nadie que es boxeador y que además es como el mala suerte, ¿no? Y Pepe el tonto, porque además mata a su amigo en el box, a este... Wolf Rubinsky. No, Walt Rubinsky, que Las es películas ya se las... el mal. Ay, aquí no lo has visto, ¿saben qué? Apáguenle y váyanse. O sea, sí, claro, o sea, ya estamos... Todos hemos visto todas las películas de Pedro Infante. Joaquín Cordero. A Joaquín Pero Cordero. espérate, ese efecto, el efecto Mandela. ¿Sí saben qué es el efecto Mandela? ¿No? Que cuando tú dices, oye, ¿dónde murió Mandela? Todo el mundo, o la mayor parte de la gente dice, en la cárcel. No. Murió en su cama. Fue Entonces, presidente de sí, Sudáfrica. claro, pero hay una creencia popularizada y que ya psicológicamente se le llama el efecto Mandela. Ok. Bueno, la escena de donde dice Torito, no dice Torito, no lo dice. Dice mi hijo. Sí, exacto, pero todo el mundo cree, Tienes razón, todo el mundo Torito. cree que Pedro Infante en ese momento, Torito. No, ahorita mi hijo. O simplemente Ahorita- empieza a llorar. Entonces ya toda la gente construyó en su imaginario esa escena gritando Torito. Igual, ¿sabes con cuál escena sucede? Casablanca. Nunca Tócala dice de nuevo, Sam. esa de Play Again, Sam. nunca la Bueno, dice. más allá, Sherlock Holmes jamás en sus 57 textos donde aparece, jamás dice elemental, mi querido Watson. Exactamente. Es un invento del cine. Lo que sí es que nos vamos a un pequeño corte y regresamos del lado del elemento. Ven a la gran venta nocturna. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores
televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados en el desarrollo de un videojuego. Se trata de un profesional escaso en el sector. Estamos de regreso hablando justamente de Pedro Infante y hay una faceta de Pedro que a mí me gusta mucho también. Y es este hombre dicharachero, encantador, porque eso es lo que tenía, era muy cercano, podía sentir que cualquiera de tus vecinos era como Pedro Infante. Escuela de Raté. Es una de las mejores, y Escuela de Vagabundo. La última. No, es la de Vagabundo. La de Vagabundo La de me Buenos encanta. Días, pajaritos. Sí. Porque la otra ya es en color, Es me muy parece mala. que es sí, a mí me parece Esa fue la malona. última. La de Rateros me parece... La mía que me encanta es la de Vagabundos, donde donde él es el chofer y le está tirando la onda, bueno, está enamorando a De Miroslava. que Miroslava es una diosa, una mujer bellísima, pero sale con una Anabel Gutiérrez juguetona, chistosa. Jovencita. Y con esta mujer española, se me fue el nombre, rubia, que es like, buenos días, pajarito. Bueno, Ay, díganos en casa el nombre de esta actriz. Buenos días, pececitos. Buenos días. Blanca de Castrejón. Buenos días, Audifaz. Que Audifaz además era este actor, salía. Sí, es maravilloso. Bueno, una gran película. Y Pedro Infante ahí canta una canción tan cercana a la Nana Pancha. La baila en la Y la cocina. baila en la cocina y lo adoras. La verdad, te cae fenomenal. A mí hay dos que me gustan mucho más, que son A Toda Máquina. Ay, bueno, esa. Es una joya. Y la segunda parte se convirtió también en un clásico cantada por él, la de ¿Qué te ha dado esa mujer? Que así se llama la película. La segunda parte. Y la otra es El Inocente. A mí El Inocente me parece divertidísima. Yo entrevisté a Silvia Pinal en algún momento hablando sobre Pedro Infante y tenía... Me decía que era mano larga, pero que con ella nunca se propasó, que pasaba por ella ahora sí. Voy por ti, Silvia. No puedo ir porque no sé qué, porque tengo que salir a no sé qué. Y salió Silvia y su coche no tenía las 4 ruedas. Y estaba Pedro Infante en su moto. Dice, ¿qué pasó? Te llevo. O sea, él le había quitado las llantas al coche. Bueno, Eso lo contó y me pareció muy divertido. Oye, a mí me gustan mucho Dos tipos de cuidado, pero por toda la música. Desde la primera vez donde él canta cuando nace su hija, que canta la de El otro día fui de fiesta en casa de Julia. Esa es de Chava Flores. Exacto. Por eso te digo, es mucho más variado que José Alfredo. O sea, pero todo lo popular me refería. Nadie de ellos había salido. Él hace popular a Chava Flores. Claro. Sí, claro. Y hace popular a Manuel Esperón. Y hace popular a José Alfredo Jiménez. Porque tienen esa mancuerna de pueblo. Exactamente. Igual que realmente tú lo decías, Benito. Rodríguez, Ismael Rodríguez, realmente, porque era un carbón en bruto, o sea, era una piedra totalmente en bruto. Y él lo va puliendo y le dice cómo debe de ser y la actuación. Pues acuérdense que se cuenta como anécdota aquella historia donde esa canción que él cantaba 10 veces hasta que pudo, pasaste a mi lado. Con Y otra, la es que tiene que ser, indiferencia. pasaste a mi lado.
Pasaste a Nunca mi lado. pudo. Se quedó así. No. Sí, sí, se quedó en pasaste. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿O es otro efecto Mandela? Otra cosa que tal vez ustedes no sabían de Pedro Infante, era un dragón impresionante, que podía comerse 25 tacos, 16 huevos cocidos, que estaba comiendo todo el tiempo. Pero claro, también hacía ejercicio todo el tiempo. Era una época en la que los artistas no cuidaban demasiado su físico y él era de gimnasio diario. Claro. Oye, y bueno, y yo creo que también, pues por eso era la época de oro del cine mexicano, porque todo funcionaba bien. Creo que los guiones son muy inteligentes en esa época. Bueno, hay una que es así, verdaderamente es una joya, que también son dos. La oveja negra. Sí. Cuando su papá lo cachetea 17 veces y te dan ganas de matar a Fernando Soler, que es extraordinario. Y luego No desearás la mujer de tu hijo, que es la secuela, donde ya lo confronta en el espejo. Mírate, eres un viejo. Y los truenos se escuchan por todos lados. Y el señor tenía 44 años. Sí. Y además, por ejemplo, ahí sale Kamsia, que era el caballo muy amaestrado Que bailaba. de la cuadra del general Manuel Ávila Camacho. Ahí lo ponen en los créditos. Pero pues las parejas, por ejemplo, con Luis Aguilar en A Toda Máquina, ¿no? Con Jorge Negrete En Dos tipos de cuidado. Luego Abel Salazar y Víctor Manuel los Mendoza García. y los tres García. Luego con Prudencia Grifel y Sara García en La Tercera Palabra. Y Marga López en esa película. Y Marga López. Maravillosa. Claro, ahora que estamos viendo todos estos guiones, pero tocan todos esos temas que de alguna manera estaban incluso hasta prohibidos. Bueno, otra de las que a mí me parece terriblemente mala es la de las Islas Marías. Es terriblemente Filmada mala. en las Islas Marías. Porque nunca me... Bueno, ahí te va. Malísima. Solamente como cosa curiosa, tuve la oportunidad de ir con Mónica Garza, nuestra compañera, a las Islas Marías. Ella es a principios de hace como 3 años o hace 2 años. Nos invitaron, ella hizo toda un documental, etcétera. Te llevan en el ferry y ¿qué película crees que te pasan en el ferry? Islas Marías. Islas Marías. Es pésima. Y te llevan al lugar, aquí fue donde filmó Pedro Infante las Islas Marías, es pésima. Y luego a otra que me parece muy buena, Los Tres Huastecos. Es la primera vez que un personaje, al menos que yo recuerde en México, Sí. el mismo Hace 3 papeles. Hace 3 papeles. ¿Cómo olvidar a la Chabela? Porque la Chabela en esa película es la víbora. La víbora. La palabra que mucha gente no quiere decir. La julebra de Chabela. Entonces a mí me buleaban diciendo que yo tenía el nombre de esa serpiente. Que la Tucita, la niña, es la que sale en ese personaje. Es la hija de uno de esos 3 huastecos, el que era rural, ¿no? El que estaba... No, el que era bandido. Sí, bueno, perdón. Que sí. era supuestamente el coyote, ¿no? Había un militar. El coyote y un cura. El cura. Ahí canta la de Akimichu. Aquí me echó, exacto. Oye, y salía pocas veces sin bigote en esa película. Y hay otra. Pero no en todos los personajes. No, nada más. ¿Cómo se llama? Lorenzo. Es Lorenzo, el bandido es Lorenzo, el que es el papá de la Tucita. Sí. Está claro que Pedro Infante está en nuestro ADN, está clarísimo. Otra que sale sin bigote y es muy buena película y es súper entretenida y además habla de un personaje muy importante que es Juventino Rosas, es Sobre las olas. A mí esa no me gusta. A mí me encanta, a mí me gusta. ¿A ti te gusta? A mí. Me gusta porque habla de ese porfiriato y habla de ese vals que le componen a Carmelita González, la esposa de Porfirio Díaz, y también se me hace parte... Carmelita Romero Rubio. Romero Rubio. González es la actriz que actúa con... Pedro Infante en Dos tipos de cuidado, que es la novia de Jorge, malo, que él es pedo bueno. Yolanda Yolanda Varela. Varela es la hermana de Jorge, que era el amor al inicio de la película de Pedro Infante. Y luego Queta Labat, que es la despechada, la hija del general. Exactamente, exacto. Sin duda, ¿cómo se construye un ídolo? Así se construye un ídolo. Se construye con la cercanía, con la gente, con la posibilidad. La otredad, el cine es la otredad, o sea, mirarte reflejado en el espejo del otro. Y es innegable. Y lo hizo muy inteligentemente. Muy inteligentemente, creo que lo guiaron muy bien Esperón, Cortázar, Ismael Rodríguez, la gente que se rodeó de buena gente para eso, y además, desgraciadamente, murió en el momento en que debía de morir. Es decir, para convertirse en el gran ídolo. La gran leyenda. Oye, ese día, ese 15 de abril, de verdad se paralizó el país
Al día siguiente lo entierran en el Panteón Jardín. Ríos y ríos y ríos de gente doliente. En verdad, fue una gran... Porque no era un ídolo, era su amigo. Y esa es la cercanía que mantuvo con el pueblo de México. Bueno, acuérdate que en A Toda Máquina, que es motociclista, pero además es parte de, digamos, del grupo de acróbatas de los motociclistas, pues, siempre lo reconocieron desde esa película Como motociclista. como motociclista de la Ciudad de México, y de hecho muchas veces hacían homenajes los motociclistas ya tiempo después para Pedro Infante por haber tenido pasado. Hot Wheels vende las motos de Luis Macías. ¿En serio? Y de él se llama Pedro Chávez y Luis Macías. Pedro y las vende, las motos exactamente réplicas de... Actualmente, porque estamos hablando que en 2 años se van a cumplir 70 años Sí. de su muerte. A ver, el Pedro Chávez Special era esa locura helado, de sí, helado con sí. plátano. Yo nací... El billete se le acerca. ¿Que usted que me ve? Le dice Pedro Infante. Quiero ver cómo se lo acaba. Alondra, que se me está olvidando y no podemos olvidar que uno de nuestros televidentes nos decía, la que hizo con Sara... ¿García? No, Sarita... Claro, Zapatitos. Zapatitos. Sí, claro. Y Quiero ser rico, no quiero ser, ¿cómo se llamaba? Necesito dinero. necesito dinero. Necesito dinero. También un mecánico y una persona muy cercana, una mujer que quería salir de esa situación y la enamora diciendo, cantándole y diciéndole que zapatitos. Mira, ¿cómo funciona el cine? Yo nací en 1960, Pedro Infante llevaba 3 años muerto y yo de niño veía sus películas y yo estaba convencido de que Pedro Infante estaba vivo. O sea, convencido, sí, claro. Pero ibas al cine a ver... No, en la tele sobre todo. Bueno, ahí te va. En mi casa siempre fuimos muy cinéfilos y todas esas de Pedro Infante nos encantaban, particularmente los Ted García y A Toda Máquina. Nos gustaba mucho, a mis hermanos y a mí, la serenata que le llevan Jorge y Pedro a las 2 novias. La noche previa a mi matrimonio civil, agarramos una borrachera increíble en la casa de mis papás, mis hermanos y yo. Y entonces pusimos como las 10 momentos en video y VHS que siempre nos marcaban de niños. La pelea final de Rocky contra Iván Drago. El entrenamiento de Highlander en la película del Inmortal. Y una de las que poníamos era Los Ted García. ¡Wow! Ok. Y tuve la oportunidad de hace como 3 o 4, antes de la pandemia, la reestrenaron en cine en la Cineteca. ¿Cómo crees? Entonces ahí fui con Natalia porque dije, tienes que venir a ver conmigo esta película. Y pues, Los Ted García. Oye, creo que es la única vez que yo he visto no tan bonita a Marga López porque la ponen de rubia. Era la prima gringa que... Es lo mismo que pensaban los 3 primos y los 3 se enamoran. A mí me parece que Marga López es una mujer bella. Rata flaca, le dice, mira, es su prima. Y ustedes decían, es una rata flaca. Pero una no le queda el pálida. tinte, no le queda el tinte. En cambio, en... A mí me parece que es muy la guapa. primera palabra, donde él es un analfabeta y ella es una mujer redimida, los guiones, de pronto, no hay que actualizarlos mucho porque entonces no pasan, digamos, muchas cosas que actualmente no están bien, pero es una gran actuación la de Pedro Infante siempre. A casi 70 años de su muerte, Pedro Infante sigue encendiendo este tipo de pasiones como la que están ustedes viendo en estos momentos, lo cual es muy impresionante y no sucede con todo el mundo, ni mucho menos. Pedro Infante dejó un sello, una marca, una manera de ser que sin duda está muy cerca de todos nosotros, a pesar de que se interpretara a sí mismo. No vamos a hablar de su calidad actoral. Y dejó una dinastía, Sí. herencia, un sobrino, su hijo, su hija. Sí, pero, o sea, no, yo creo que Pedro, ahí sí no hay como la herencia. Y el hermano hizo alguna vez una película para interpretar la vida. Haciendo de Pedro Infante. no. Se llamaba La vida de Pedro Infante. No, Ángel Infante. nadie de ellos. Su hijo o sea, muy joven. no es Sonia como, Infante sí tuvo cierta... pero Sonia Infante es como Telenovela. sobrina, cuarta. No, es su sobrina, sobrinas. Tin, tin. Todo bien. A mí me parece. Bueno, Ninguno como Pedro Infante, eso sí lo... Sonia Infante se veía muy bien, muy reina en Toña Machetes. Por supuesto. De las grandes No obras. tenía realmente nada que ver con su. Malísima película. Malísima. Nadie le llegó junto a Pedro Infante. Y además es un ídolo que a casi 70 años de su muerte, siempre en abril, veremos en algún noticiero, en algún lugar, recordar que murió
el ídolo del pueblo. Siguen pasando las películas de Pedro Infante en nuestro canal hermano, todos los fines de semana. Sí es. Bueno, ¿Qué, ustedes, cuéntenos, ¿qué tienen recuerdos de Pedro Infante? ¿Alguno de ustedes lo vio alguna vez? Alguien que esté por ahí, que tenga más de 70, por supuesto. Bueno, ahí está la otra de frase épica también ya que se utiliza de pronto, Pepe el Toro es inocente. Por supuesto, Pepe el Toro es inocente. Y yo creo que con eso nos vamos, con la absoluta certeza de que Pepe el Toro es inocente. Muchas gracias.